Hola, sean todos bienvenidos una vez más a este podcast. Estoy muy contento porque podemos estar escuchando la palabra de Dios un día más, porque puedo compartir con ustedes la palabra de vida que Dios nos da en su palabra y porque hemos llegado ya a este tercer episodio de este podcast. Antes de comenzar, quiero decirte que dividiré este episodio en tres partes. He decidido hacer esta pequeña miniserie titulada Hay un llamado de Dios, en donde en cada uno de los siguientes tres capítulos te estaré hablando sobre tres historias diferentes, pero todas con un mismo fin. Hay un llamado de Dios. Vivir una vida cristiana no es sinónimo de siempre estar en la comodidad, no es sinónimo de vivir una vida sin problemas, sin dificultades. No significa no pasar dolores, no significa estar siempre en los mejores lugares. Vivir una vida cristiana significa confiar, adorar y sobre todo seguir a Dios, así como en los buenos momentos, también en los malos. Vivir una vida cristiana significa amar incluso cuando no somos amados, perdonar aunque no seamos perdonados, confiar aunque no confíen en nosotros, porque sabemos que nuestra recompensa no está en esta tierra, sabemos que nuestra recompensa está en la eternidad, y la gracia de Dios es más que suficiente para nosotros, para ser felices. Y es por eso que el día de hoy te quiero contar mi historia favorita de la Biblia. Si me conoces, es probable que ya me hayas escuchado hablar de esta historia, pero Dios puso en mí hacerlo. Dios puso en mí hablarle de estos dos hombres. Anteriormente te hablé de milagros impresionantes, milagros que muchas veces no podemos creer. Pero sabemos que Dios hace todo lo imposible posible. Probablemente ya me escuchaste demasiado darte palabra de ánimo, ya me has escuchado decirte que Dios siempre está con nosotros o que Dios nos va a levantar. Pero hoy te quiero hablar de nuestra firmeza como hijos de Dios, de nuestra lealtad y sobre todo de la confianza al llamado que Dios puso en nosotros. El día de hoy te quiero hablar de Pablo y Silas. En verdad me encanta esta historia, siempre que encuentro la oportunidad de hablarle a alguien sobre ellos lo hago, y me encantaría que nos identificáramos con ellos. Me encantaría que si en algún momento llegamos a estar en una situación similar a la que Pablo y Silas estuvieron, actuáramos como ellos, pensáramos como ellos lo hicieron. Pablo y Silas eran predicadores. Ellos llevaban la palabra de Dios a todas partes, en diferentes pueblos, diferentes ciudades. Ellos llevaban la luz de la palabra. Pero no era solamente ir y pararse a un lugar a predicar. No era solamente pararse delante de una multitud y predicar la palabra de Dios. Era más que eso. Era más que pararse delante de un pueblo y predicar la palabra de Dios y recibir aplausos. También había momentos difíciles, también había momentos de dolor, también había sufrimiento. Y todo comienza con Pablo. A lo largo del libro de Hechos se menciona cómo Pablo hacía milagros de un lugar a otro, se menciona cómo sanaba a un cojo y daba palabra de exhortación en diferentes pueblos. Y en Hechos 14 se menciona que Pablo, cuando estaba predicando en Listra, había un hombre que era cojo de los pies, estaba imposibilitado de los pies, y este hombre era cojo de nacimiento. Y escuchó hablar a Pablo, y cuando Pablo se dio cuenta que este hombre lo estaba escuchando y lo miró a los ojos, y se dio cuenta que tenía la suficiente fe para ser sanado, le dijo: levántate derecho a tus pies. Y este hombre sanó. El hombre saltó y anduvo, el hombre celebró. Pero esto no fue todo. La multitud al ver esto no aplaudió, no agradeció, no engrandeció el nombre de Pablo, mucho menos el nombre de Dios. Al contrario, el pueblo fue persuadido para apedrear a Pablo y arrastrarlo de tal manera que pensaron que él había muerto al sacarlo de la ciudad. ¿Te imaginas ir con la intención de predicar la palabra de Dios, de darles palabra de salvación a un pueblo pecador y recibir pedradas, recibir golpes, sangre, ser arrastrado? Yo imagino que debe ser algo muy humillante, debe ser algo muy doloroso, no solamente físicamente, claro que es doloroso físicamente, pero debe ser doloroso emocionalmente. Pero ¿sabes? Pablo no se detuvo. Dice la palabra que fue a llevar el evangelio a más lugares. No le importó el ser apedreado, no le importó las heridas que él llevaba. Su anhelo de cumplir el propósito, de cumplir la misión que Dios le puso, era más grande que cualquier herida. A pesar de todo,
Él seguía predicando. Y a pesar de todo, Él le daba ánimos a sus discípulos. Les decía que a pesar de las tribulaciones entraran en el reino de Dios, que no importara lo que pasara, ellos siguieran en el camino de Dios, ellos siguieran caminando, ellos siguieran con la promesa que Dios le hizo. Iba a ser difícil, iban a pasar tribulaciones, pero que ellos siguieran confiando en el plan que Dios puso para ellos. Y la palabra continúa. Pablo seguía con sus discípulos predicando la palabra. Pablo seguía junto a Bernabé en diferentes ciudades. Y nada los detenía. Después de predicar por todas las ciudades, decidieron volver a ir a todos los lugares a predicar a los hermanos. Pero Bernabé quería llevar a Juan. Capítulos anteriores se menciona que Juan se apartó de ellos en un principio. Y entonces Pablo no quería llevar a quien se apartó de ellos. Pablo no quería llevar a Juan porque Juan los había abandonado desde un principio. Y tal fue el desacuerdo que Pablo y Bernabé tuvieron que se apartaron. Y cada quien llevó a su acompañante. Bernabé tomando a Marcos y Pablo a Silas. Y aquí es donde entra Silas a la historia. Pablo y Silas llegaron a Filipos. Fueron a Filipos a predicar la palabra de Dios. Y se reunieron a darle palabra a unas mujeres junto a un río donde se solía hacer una oración. Y entre esas mujeres había una que adoraba a Dios. Y mientras Pablo hablaba, Dios abrió el corazón de la mujer para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y al ella y su familia ser bautizados, los obligó a quedarse en su casa. Entonces, cuando iban en camino a la oración, se encontraron con una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual sacaba gran ganancia a sus amos. Esta mujer tenía el espíritu de adivinación, y entonces menciona la Biblia que tenía unos amos, sus dueños, y estos dueños utilizaban a esta mujer endemoniada para poder sacar dinero, para poder tener ganancias económicas. Literalmente abusaban de esta mujer, aprovechaban el mal espíritu que esta mujer tenía. Y pasaron los días y Pablo decidió liberarla de ese espíritu. Y fue suficiente solo 1 hora para que ella fuera liberada de ese espíritu. Y cuando sus dueños, cuando sus amos se dieron cuenta que ella había sido liberada, toda esperanza de recibir ganancia de ese espíritu se derrumbó. Al ya no poder tener la adivinación, esta mujer pues obviamente ya no tenía nada que ofrecerle a estos hombres, y estos hombres se enojaron. Entonces tomaron a Pablo y Silas y los llevaron delante de las autoridades. Los acusaron de ser judíos y alborotar a la ciudad enseñando costumbres que no eran lícitas. Y aquí viene lo duro. Todo el pueblo se agolpó contra ellos. Fueron azotados, golpeados, literalmente fueron masacrados. Una humillación la cual no puedo imaginar. Ordenaron azotarlos con varas, y después de haberlos azotado los mandaron a encerrar a la cárcel. Una vez más, por hacer la obra de Dios, por aparentemente no recibir nada a cambio, por cumplir su misión en la tierra, hombres inocentes, hombres de Dios, hijos de Dios, fueron humillados, fueron azotados, fueron golpeados. Los encerraron por haber liberado a una mujer la cual era usada. Y estaban en el calabozo. Y yo me imagino que no debió ser el calabozo más limpio que digamos. Me imagino el olor, la oscuridad, imagino sus rostros cubiertos de sangre, sus espaldas cubiertas de sangre y llenas de llagas por los golpes con la vara. Imagino sus pies atados a cadenas. Pero en vez de arrepentirse, en vez de llorar, en vez de lamentarse, dice la palabra que a medianoche ellos oraban y cantaban al Señor. A pesar de todo lo que les hicieron, adoraron, oraron, porque ellos sabían que Dios les tenía preparado algo mejor. Dice la palabra que mientras ellos cantaban y oraban a Dios, los presos oían, y sobrevino un gran terremoto, un terremoto que de tal manera fue la magnitud que las cadenas de los presos fueron rotas. Las puertas del calabozo fueron abiertas. El carcelero, asustado, pensando que los presos habían fugado, quiso suicidarse, pero Pablo le gritó y le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero preguntó: ¿qué puedo hacer para ser salvo?
Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero, después de escuchar la palabra de Dios, se bautizó y les lavó las heridas. Pablo y Silas decidieron no detenerse. Vieron el peligro al frente. Vieron que no era nada fácil. Vieron que todo un pueblo se podía poner en su contra, pero sabían a qué fueron llamados. No les importó nada, ni ser apedreados, azotados o humillados. Ellos siguieron con la palabra de Dios. Nunca pusieron en duda su llamado. En ningún momento olvidaron para qué nacieron. Muchas veces, como Pablo y Silas, queremos predicar la palabra de Dios. Queremos cantar y ministrar con nuestra alabanza. Queremos impactar con nuestra pantomima o alabar con nuestra danza y pandero, porque sabemos que para eso fuimos llamados y es lo que amamos hacer. Pero sabes, muchas veces habrá quien se moleste. Habrá quien vea que lo que haces es para bien, como lo que hicieron Pablo y Silas. Liberaron a una mujer que era usada. Habrá quien vea que lo que haces es para bien, pero como los amos, será para mal propio. E intentarán derribarte, intentarán humillarte, detener lo que estás haciendo. Y puede doler, puede dejar llagas en ti. Pero como Pablo y Silas, te invito a que no te detengas, que un problema no opaque a lo que fuiste llamado en realidad. No fuimos llamados a complacer gente de esta tierra, no fuimos a darle gusto a hombres que solo buscan el bien personal. Fuimos llamados a predicar. De la manera que lo hagas, no te detengas. Pablo y Silas no lo hicieron. Y sí, fueron encarcelados, estuvieron en las peores condiciones. Tal vez pudieron decidir lamentarse esa noche, pudieron haberse sentido arrepentidos, pero no. Ellos adoraron, ellos cantaron, ellos oraron, y a gran voz, porque dice la palabra que los demás los oían. Ellos adoraron a pesar de que su noche fue oscura. Tú puedes estar pasando por una tormenta que parece nunca acabar. Puedes tener un problema que parece no tener solución. Puedes sentirte humillado. Puedes sentirte golpeado. Puedes sentir que pasaron por arriba de ti. Pero ahí en la oscuridad, ahí en esa situación por la que tú estés pasando, ora, canta, adora a Dios con todas tus fuerzas. Que todos sepan quién está contigo. Y cadenas serán derribadas, los presos serán libres, personas como el carcelero aceptarán a Dios en su corazón debido a que a pesar de todo, tú seguiste firme. Cuando sentiste tambalear, no caíste. Cuando fuiste humillado, te levantaste. Cuando te quisieron hacer sentir una basura, tú brillaste y adoraste. Tú sigue confiando en el Señor. Si tú sabes que tu llamado está presente, no permitas que hombres intenten derribarte. No permitas que malos pensamientos intenten desanimarte. Que lo único que te motive a seguir con el propósito de Dios sea el llamado que Dios puso en ti. Porque tú puedes ser un Pablo y un Silas. Tú puedes llegar a grandes lugares, pero para eso pueden pasar muchas tribulaciones. Pero todos sabemos que después de esas grandes tribulaciones por las que pasaron Pablo y Silas, encontraron el reino de Dios, implantaron el reino de Dios. Y eso mismo que Dios hizo en Pablo y Silas lo puede hacer en ti. Para terminar, quiero hacer una oración, pidiéndole a Dios que haga en nosotros un Pablo y un Silas, que a pesar de la circunstancia, sigamos viendo hacia el frente, buscando el propósito, el plan de Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar aquí un día más escuchando tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque estás con nosotros en todo momento. Porque sabemos que muchas veces, como Pablo y Silas, podemos ser golpeados, podemos ser azotados, pero tú nos das tu mano y nos levantas. Señor, ayúdanos que en cualquier momento, sea bueno o sea malo, nosotros adoremos y busquemos tu nombre, porque solo tú lo mereces. Levanta, Señor Jesucristo, en quien esté escuchando esto, a un Pablo, a un Silas, a un Jeremías, Señor. Levanta a un Daniel, Señor Jesucristo. Levanta, Señor, a un Moisés, a hombres, Señor, y mujeres que vayan al frente en la batalla, Señor, en busca de tu plan y tu propósito. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que te haya gustado esta primera parte de Hay un llamado de Dios. Todos los jueves estaré subiendo un capítulo nuevo y los días viernes en YouTube. Muchas gracias y espero que Dios te bendiga.